Buenas tardes, estamos dando inicio a la segunda parte del día. Cecilia Moya, adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos ante una nueva actividad dentro de la jornada del día de hoy, con la presencia de la Secretaría Científica en un dispositivo de trabajo que ya se ha presentado en otros momentos en este simposio y que lo hemos trabajado a lo largo de todos estos 2 años, y que se denominan colectivos de trabajo. Hoy yo conduzco la actividad, Cecilia Moya, y mi coequiper en la coordinación es Juan Pineta. El colectivo de trabajo que se presenta hoy tiene como título Lo infantil retorna en la escena transferencial. Como les dije hace un rato, colectivizan todo el equipo de Secretaría Científica junto al grupo clínico perteneciente a nuestra Secretaría. Después los voy a presentar a uno por uno. Lo que quiero antes que nada es contarles cuál es la idea de un colectivo de trabajo, por qué pensamos en este dispositivo y por qué ha tenido tanta presencia en este simposio. Porque pensamos que en una institución de la magnitud en número y en proliferación de grupos, es muy importante tender puentes. Entonces, se consideró que colectivizar el trabajo es dar a ver algo de lo producido. Para ello consideramos que promueve el intercambio entre los diferentes grupos que se integran en la APA, y con esto se intenta por lo menos algunos de estos objetivos. Como les decía, tender puentes entre conceptos y teorías y orientaciones teórico-clínicas, promover el pensamiento y el intercambio crítico, favorecer la producción oral y escrita. También estimular la polémica, que implica acordar y disentir sin diluir las diferencias. Esto todo tiene un correlato, que es en definitiva evitar la tendencia a la homogeneización y soportar la diversidad. Bueno, les quiero contar cómo están conformados los equipos que van a colectivizar hoy, ¿no? Entonces, desde el equipo de Secretaría Científica, con nuestra secretaria científica, Mirta Goldstein, mis queridas compañeras, Mónica Amra, Adriana Pérez Alarcón, Alicia García Pena y quien les habla, y colectivizamos con el grupo clínico de Secretaría Científica, que lo componen grandes trabajadoras de la institución, colegas pensantes y que han dado y dan mucho para la institución. Claudia Hamburgo, nuestra secretaria institucional, laburante todoterreno, Laura Escapa, y Adriana Pérez Alarcón. Como verán, Adriana Pérez Alarcón es de doble filiación, ¿no? Está en la Secretaría Científica y está en este grupo clínico. Bueno, les cuento un poquito en qué contexto pensamos desde el equipo de Secretaría Científica este trabajo. Es un trabajo que lo pensamos para presentarlo en Vancouver. A partir de allí surgió la idea de que era muy interesante los planteos que estaban vertidos en ese trabajo, y como el grupo clínico trabaja precisamente la clínica, pensamos que era una buena excusa, un buen pretexto para colectivizar con este grupo. 2 disparadores clínicos servirán de excusa para revisar la incidencia de lo infantil en las escenas actuales de la cura, cómo adviene al presente lo que no ha tenido palabras y sigue sin tenerlas. La transferencia es motor y vehículo, es memoria y es construcción. Por eso pensamos que lo infantil retorna en la escena transferencial, de ahí el nombre del presente trabajo colectivo. Freud descubre la sexualidad infantil y su incidencia en los síntomas neuróticos, la angustia, los actings y los pasajes al acto. A su vez, algo resta sin simbolizar, sin ligadura con la palabra. Las escenas y fantasías primarias retornan actualizadas en la escena transferencial. La escena actual, fantasiada, soñada y o vivenciada como realidad, contiene a la escena infantil y ese plus que no queda ligado. Bueno, el psiquismo en ese punto hace intentos de elaborar lo traumático, que para Freud siempre tiene significación sexual. Por eso decimos que el pasado regresa desde el futuro, aun cuando no haya palabras ni recuerdos.
La repetición busca modificar, elaborar lo traumático, pero generalmente falla en su tarea. Por ello, la transferencia brinda la oportunidad de que algo se transforme y se elabore. Es nuestro propósito mostrar a través de 2 viñetas clínicas cómo se ponen en juego 2 escenas, la infantil y su repetición, en la transferencia una dentro de otra. Su aparición, escucha y puesta en palabras determinan puntos de inflexión en el análisis y la posibilidad de su continuidad. La función analítica de escucha y metaforización le otorga nueva significación al sujeto en pos de su proyección al futuro. Bueno, ahora les dejo la palabra a mis colegas Mónica Amra y Alicia García Pena para que lean respectivamente las viñetas que vamos a trabajar en este colectivo. Adelante con la lectura, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, yo voy a dar lectura a la primer viñeta. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, Marisa, una joven de 23 años, llega a sesión y sin mediar palabra alguna, despliega una carpeta con solapa que contiene documentos privados de su padre recientemente fallecido. Al abrir la carpeta, encuentra unas fotos a color que revelan imágenes que seguramente guarda en su memoria. Entre ellas, una muy pregnante, que muestra a su madre en el féretro. La analista, para su sorpresa, se ve reflejada como en espejo en esa imagen, condición que le genera horror. 10 días antes había sufrido un pequeñísimo accidente en bicicleta. Me tropecé con el cordón y las señales del mismo quedaron marcadas en su rostro, especialmente en un ojo. A la sazón coincidía con el de la madre en la fotografía. Es de suponer que esas marcas activaron en Marisa las huellas de un accidente automovilístico que su familia sufrió cuando ella contaba con apenas 2 años de edad. Viajaban de noche y al cruzar un paso nivel, las ruedas del auto quedaron atascadas. Desesperados ante la inminencia del paso del tren, los padres ayudaron a salir a sus pequeños hijos del vehículo. Pero el viento los embolsó y sucedió la tragedia. Ambos hermanos salieron ilesos, su padre fue hospitalizado y su madre murió en el acto. Ahora yo voy a hacer un comentario de esta viñeta. Es posible entonces entender la vivencia infantil desde la concepción del trauma puro postulado por Madé y Willy Baranger en el año 1987 y Jorge Mom también. Su alto voltaje consistió en una amenaza para la aún precaria estructura psíquica, puesto que la integración yoica en ese momento no podía abarcarlo todo, dada la inmadurez de la niña. Podríamos pensar entonces en la posibilidad que ese trauma inicial haya quedado encapsulado, enquistado dentro de una esfera nésica, con el fin de preservar al desarrollo de ese aparato psíquico incipiente. Tomo estas ideas de Ferenczi, del año 1932. Y que en un otro tiempo este trauma reclame historización. Por eso Winnicott, en el 63, afirma en su artículo El terror al derrumbe, que el paciente debe seguir persiguiendo ese detalle en el pasado que todavía no fue experienciado, que adquiere la forma de una búsqueda en el futuro. Este detalle lo encuentra en el rostro del analista, marcado por el accidente, condición que le facilita abrir ese archivo que se encontraba apartado de la dinámica psíquica. En efecto, su contenido ha logrado exhumarse a partir de la figura del doble que representa y ofrece el analista, que en tanto objeto muerto pasa a tener el significado de la vuelta de lo terrorífico anunciado por el sentimiento de lo siniestro vivenciado en el analista. Hay que recordar que una de las connotaciones del doble, que según Freud, es el ser un seguro
de supervivencia del yo, pero luego pasa a ser el ominoso anunciador de la muerte. El sentimiento de lo siniestro experienciado por la analista parece surgir como preanuncio del retorno de lo escindido. Confluyendo con él, lo potencia, lo que explicaría la intensidad de la angustia de muerte sentida inmediatamente al verse reflejada la analista como en espejo en el rostro de la madre muerta. Es posible conjeturar que el rostro del analista pudo activar en Marisa, del caos de impresiones inconscientes, parafraseando a Freud, aquellas que corresponden a la escena traumática que la paciente no recuerda, debiendo ser reconstruida por y en la dupla analítica. El cuerpo del analista cobra figura como ese lugar donde se expresan las emociones recientemente despertadas, las angustias, el miedo, el dolor que todos hemos conocido durante la infancia. De este modo, la resignificación será el dispositivo que permitirá que lo no ligado en lo inconsciente, atemporal y espacial, devenga temporalización historizante. Y será en el marco de la relación transfero-contratransferencial, en el entre dos del vínculo analítico, que a posteriori se irá construyendo el sentido de un pasado que nunca fue olvidado, que se valió de la transferencia como pieza de repetición. Bueno, muchas gracias, Mónica. Encender el micrófono, Alicia, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Cecilia, Mónica. Voy a leerles la viñeta clínica que hemos trabajado en el grupo nuestro. Antonio trabaja como profesor en una universidad europea de relevante importancia. Está por presentar una tesis que, de ser aceptada, podrá obtener un cargo muy importante a nivel internacional dentro de su carrera docente. Estando en la Argentina, toma sesiones de manera presencial. Llama media hora antes, avisando que no va a poder venir porque sufrió un accidente doméstico. Se ha cortado el dedo índice y en ese momento venía desde la clínica donde fue atendido. Para dar testimonio de lo ocurrido, envía una foto vía WhatsApp donde está con las manos al volante de su auto y el dedo índice de su mano derecha con una sutura. Se observa que no está vendado y se pueden ver los hilos de la costura. Un sueño que fue relatado días antes viene a la memoria del analista, o sea, yo. En el mismo, Antonio se miraba aterrado y perplejo al ver que se le habían caído totalmente sus genitales, como si se le hubiesen despegado. Acto seguido, en una segunda escena, dentro del mismo sueño, se encuentra con el decano de la universidad con quien tiene que discutir su tesis. Al querer explicarle cuál es la hipótesis que le quiere presentar y de esa manera defender su trabajo, se queda mudo, completamente sin voz, no pudiendo articular palabra. Luego de 3 sesiones, comienza diciendo: no sé lo que me está pasando con Julie. Tenemos relaciones cada tanto. No sé qué es lo que pasa con esto. De vez en cuando hay encuentros maravillosos en los cuales logramos un entendimiento total, algo realmente muy especial. Ella se entrega totalmente y el momento es maravilloso. Pero esto sucede de tanto en tanto. Es como si nos perdiéramos en ese momento el uno con el otro. Ante la pregunta de qué es lo que él piensa que determina ese encuentro casi mágico, tal como lo relata, dice: sí, es cuando yo le meto el dedo en el ano. Suspira profundo y expresa rápidamente: te lo dije. Es ahí cuando ella se pierde y tiene una entrega total.
en donde los dos disfrutamos intensamente. Tal como decís, es un momento casi mágico. Bueno, con respecto a eso, les voy a relatar algunos comentarios que se me vinieron a mi cabeza, algunos comentarios con respecto a esta clínica. Si bien Antonio expresa un punto álgido de absoluto goce que respondería a un deseo intenso de Julie por diferentes situaciones en la historia de Julie, es, sin embargo, la palabra de él con quien contamos y quien nos habla. Reviendo la secuencia de lo sucedido, 3 hechos son significativos. Dedo cortado, sueño relatado anteriormente y rememorado por la analista y descripción de la escena sexual. En el reordenamiento temporal, primero está el sueño, luego caída de los genitales y pérdida, que conlleva caída de los genitales y pérdida de la voz, y de esta manera podríamos pensar al sueño como una anticipación del accidente, corte, sutura, castración. Por último, la escena sexual, el dedo en el ano y la intensidad de goce. Se provocaría una reviviscencia de una fantasía a la que el niño no ha podido renunciar, otorgándole a la mujer aquello faltante. Dicha fantasía tendría un correlato con el análisis freudiano del valor del fetiche. El mismo hace aparecer el pene de la mujer como constitutivo de un objeto de deseo que se inscribe a la manera de certidumbre de completud. Pene de la madre, algo impensable e irreal, fundado en una inexistencia, concepto que nos lleva a pensar, como lo define Leclerc en 1978, en una especie de falsa hipótesis necesaria para su lógica. Esa mujer provista de un pene, otorgado por él, nos lleva, siguiendo el pensamiento de dicho autor, como un punto focal en la cadena del deseo perverso, lo que se reconoce en el desconocimiento. Lo que es corte, es ausencia de cesión, sutura, se constituye en completud y máximo de goce en la escena sexual. Lo impensable en la realidad se restablece en el deseo. 2 casos que se igualan al presentar lo imposible de hasta acá anteriormente es el caso terminado. Hacemos un comentario de los casos. 2 casos que se igualan al presentar lo imposible de simbolizar de sexo y muerte, por lo cual irrumpen como escena actual. En uno, el presentado por Mónica, es la muerte de la madre en lo real que se activa en el encuentro con el rostro marcado del analista. Circunstancia que sugiere que aquello imposible de simbolizar retorne desde la percepción. La paciente se verá compelida a repetir el suceso traumático. Ahora activado y a través del análisis se irá consiguiendo nivel representacional y significación. En el otro caso, es el goce de un otorgar, en un retorno de aquello que no existió, salvo en la fantasía de completud materna. Cuando le confiesa al analista, te lo dije, hay un te lo doy, ofreciéndole de esa manera al analista en el despliegue transferencial aquello que él considera la completud imaginaria. Al confesarle el secreto atesorado, se confunde en un goce compartido. Ahora el analista tiene la llave de su secreto. En tiempo actual, en la escena primordial, es recreada, podríamos decir, en un deseo de reconocimiento, en el reconocimiento del deseo. Lugar donde el análisis se presenta como posibilitador en pos de una elaboración
en una elaboración en pos de una vida sin ataduras. Bueno, estos son los 2 casos que hemos presentado. Continuamos entonces con los comentarios. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Bueno, Mirta, ¿vos vas a querer decir algo al respecto o esperamos la segunda vuelta cuando colectivicemos? Prende el micrófono, por favor. No, ahora viene el grupo. Bueno, listo. El colectivo, el grupo que colectiviza. El bondi. El bondi. Entonces le damos la palabra a Claudia Hamburgo. Claudia. Bueno, gracias por la invitación, chicas de Comisión Secretaría Científica. Yo voy a hacer una introducción, me va a seguir Adriana Pérez Alarcón y de Adriana la va a seguir Laura. Cada una ha tomado un aspecto. Me hizo acordar mucho el colectivo a las cartas entre Flies y Freud y Flies. Es muy afectivo el tema de trabajar casos clínicos, pensar con colegas. La verdad que es muy bueno. Bueno, yo tomé 2 cosas. Lo infantil retorna en la escena transferencial. Nos convocó a pensar lo siguiente. Escena y transferencia están intrincadas desde el inicio. La relación entre ambos términos abre francas posibilidades de repensar la clínica y la práctica analítica en la dirección de la cura. Freud emplea con mucha insistencia el significante escena para aludir al aquí y ahora de lo que ocurre en la sesión. Y también habla de la ruptura de esa escena por efectos de la transferencia en algunos momentos del trabajo clínico. Mediante la interpretación se retoma el curso asociativo y la transferencia actúa como motor de la cura, como bien dijo Ceci al inicio, y en dinámica de la transferencia, dice, se convierte en su auxiliar más poderoso cuando se logra colegirla en cada caso y traducírsela al enfermo. En síntesis, se trabaja con la transferencia del mismo modo en que se lo hace con los sueños, mediante la interpretación. El concepto de escena se desliza en Freud al ámbito de la transferencia en la neurosis. Las escenas traumáticas son la construcción que se realiza en análisis para velar las vivencias de tipo sexual de la primera infancia. La escena es siempre un intento de velar lo traumático e inscribirlo en el sistema inconsciente. Las escenas que se montan en sesión en la transferencia pueden presentarse como repetición, como recuerdos en acto, expresan aquello que no puede ser tramitado por vía discursiva e ingresan por el lado del montaje escénico. Aluden a momentos puntuales del trabajo analítico. Nos encontramos con sujetos que tienen serias dificultades para poner en palabra los padecimientos subjetivos que los aquejan. Esto trae aparejado que el malestar se manifieste con montajes escénicos. Por ejemplo, la foto de la imagen del dedo cortado. La presencia del analista desencadena un movimiento pulsionar con su escucha analítica. Por suerte rescatamos vía virtual la continuidad de la palabra y los análisis en pandemia. Por eso se nos convocó a pensar, y les dejamos como pregunta, ¿cambió la transferencia con el dispositivo virtual? Adri. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hacer otro comentario con respecto a estas 2 viñetas de los colegas. Estas 2 viñetas nos llevan a la posibilidad de desarrollar algunas ideas tentativas con respecto al despliegue de la escena infantil en la transferencia. En la primera, la de Mónica, el recuerdo infantil encapsulado, no experienciado, regresa a la escena transferencial cuando la paciente ve a su analista lastimada, su cara, su ojo.
Así procede al cajón de los recuerdos y le ofrece en sesión al analista un sobre con esas fotos que reactivan el recuerdo del acontecimiento sepultado. Es importante mencionar el concepto de Freud del trauma en dos tiempos. La situación traumática original no puede ser vivenciada porque el aparato psíquico no está suficientemente desarrollado para poder entender y elaborar el trauma. En este caso, la madre muerta. En el segundo tiempo, la cara lastimada del analista provoca, tal vez de manera inconsciente, el acto de buscar el sobre donde las fotos de la madre permitan recordar el trauma original. Otro capítulo correspondería a la contratransferencia, cuando el analista ve en espejo en las fotos de la madre muerta. Lo siniestro, el horror, ¿es vivenciado por la analista? El trauma en dos tiempos freudiano nos lleva a la similitud con la idea winnicottiana de lo encapsulado en un trauma. Winnicott habla de una vivencia no experimentada o no experienciada por la imposibilidad del aparato psíquico de procesarla. Solo cuando se desarrolla la transferencia ante una segunda situación, la cara lastimada del analista, la paciente puede, con una estructura yoica más desarrollada, hacer consciente el primer recuerdo traumático. Como dijo Mónica en su artículo de 1963, El miedo al derrumbe, Winnicott nos dice que el miedo al derrumbe no es otra cosa que el miedo a la muerte y afirma, cito a Winnicott, lo que en busca es la muerte que ya sucedió, pero no fue experienciada. Dice también Winnicott, he intentado demostrar que el miedo al derrumbe puede ser el miedo a un hecho pasado que aún no ha sido experienciado. La experiencia original de la agonía primitiva no puede convertirse en tiempo pasado a menos que el yo sea capaz primero de recogerla dentro de su experiencia presente y su control omnipotente actual, presuponiendo que la madre analista cumpla la función de auxiliar de soporte del yo. El paciente debe seguir persiguiendo en detalle del pasado que todavía no fue experienciado, que adquiere la forma de una búsqueda de ese detalle en el futuro. Frase ya dicha por Mónica anteriormente. Bueno, en la segunda viñeta creemos que se juega el tema edípico. El paciente habla del dedo en el ano. ¿Le está sugiriendo al analista que él es capaz de darle placer a una mujer hasta el punto de otorgarle un orgasmo increíble? Estas son todas preguntas y especulaciones que nos gustaría después que cada una de las autoras pudiera responder y contestar, ¿no? Otra situación. La foto del dedo parado es una expresión fálica que desmiente la castración, el dedo lastimado, el sueño de la pérdida de los genitales y el quedarse sin voz, todos símbolos estos de la castración. Otra pregunta. ¿Y sus fantasías edípicas de tener relaciones sexuales con su madre analista? ¿Qué podemos decir de esto? O más bien, ¿qué puede decir Alicia de esto? También podemos pensar en fantasías homosexuales con el relato masturbatorio anal, el relato que hace del goce de su mujer. ¿Podría ser la fantasía inconsciente del deseo de su propio goce? Solo son preguntas y especulaciones que nos disparan todos estos conceptos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Laura, prende tu micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias a Secretaría Científica y a las colegas por la generosidad de aportarnos sus materiales y bueno, y gracias a la invitación para esta mesa y para colectivizar el trabajo. Bueno, yo voy a intentar seguir un poco con lo que venían desarrollando mis colegas y voy a tratar de centrar un poco, tomé como dos ejes, ¿no? El primero que nada, continuando con la idea de un poco que trajo Mónica, que siguió Adriana, el miedo al derrumbe, y después me interesaría también quizás hacer un punto en los cuerpos dañados como significante. Me gustaría retomar en este punto el concepto de miedo al derrumbe traído por las autoras
que retoma Adriana. Cito a Sonia Abadi, que hablando de este concepto dice, en la infancia, los fracasos del entorno generan las amenazas de desintegración y las angustias primitivas. Con estas, el yo organiza las defensas, ya que nada puede hacer contra el fallo ambiental. Estas vivencias tempranas se hallan en el origen de lo que Winnicott denomina derrumbe. Cuando se produce este colapso, es porque la estructura defensiva del paciente ha fallado. En un segundo tiempo, se construirán nuevas defensas. El colapso originario no puede ser recordado, pero sí revivido durante el tratamiento, gracias a la nueva fuerza yoica y al apoyo prestado por el analista y el encuadre. El trauma quedó fuera de la posibilidad de ligazón y elaboración en el inconsciente no reprimido, sin acceso al recuerdo ni a la palabra. Como ya dijo Adriana, Winnicott postula que el temor aparece frente a un derrumbe que ya tuvo lugar. El trauma originario no puede ser experimentado hasta tanto el yo pueda acogerlo en sí y darle sentido. Aparece en forma de repetición o de amenaza futura. Solo a través del sostén yoico, brindado por el analista, la experiencia puede ser vivida, significada y transformada en pasado. Creo, siguiendo este texto, que podemos ver la secuencia de lo sucedido con Marisa. La marca en el cuerpo de la analista le posibilitó revivir el derrumbe, pero esta vez con el holding adecuado. Siguiendo a este autor y su teoría, me pregunto y les pregunto a mis colegas si piensan en esta paciente como alguien que padece de síntomas de disociación, de disociación esquizoide. Tomamos en cuenta que el mecanismo preponderante era la disociación y la decisión del self. En cuanto al paciente Antonio, ¿podríamos decir que se trata un cuadro más del orden neurótico? Hay algo del orden de la decisión de la escena traumática que no pudo ser metabolizada en un real acontecido, y hay algo del orden de la represión del trauma sexual infantil que retorna y que sería del orden de la fantasía. En este segundo punto me refiero a la diferencia entre los dos casos presentados. Bueno, ahora voy a hacer solamente un comentario con respecto a los cuerpos dañados como significante. Aparecen fotos de cuerpos dañados. Intentando hacer una similitud un poco forzada entre los dos casos, podríamos pensar que las fotos son como testimonios de los traumas y dolores de estos pacientes, ambos mostrándoles a sus analistas de qué padecen y las analistas capaces de devolverles una imagen integrada de esos cuerpos lastimados. La analista de Marisa sobrevive, no está en el cajón, está ahí sentada, acompañándola a abrir el arcón de sus traumas infantiles no representados. La analista de Antonio asocia, recuerda, le presta su aparato psíquico. En el caso de Marisa, es el cuerpo de la analista la que le permite traer a la paciente el material asociado con la escena traumática. Sin embargo, en el de Antonio, es el cuerpo herido del paciente el que evoca en la analista asociaciones y a partir de ahí, quizás construcciones. Bueno, dejo acá para devolverle la palabra a mis colegas. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante el nivel de comentario y de preguntas, ¿no?, que surgieron para que se pueda empezar a producir el intercambio. Mirta, ¿vos querés decir algo? Bueno, sí. Gracias. Bueno, muy rico todo y por lo tanto yo voy a tomar 2 o 3 cosas. Me voy a volver un poco más freudiana. Primero, el título, ¿no?, que propusimos. Lo primero que quiero decir es que es un gusto poder concluir una gestión con trabajo teórico clínico, ¿no?, porque nosotros somos un equipo de trabajo, pero bueno, tener la posibilidad también de producir algo es muy estimulante. Entonces,
el título es Lo infantil retorna en la escena transferencial. Entonces ahí me parece que la escena ya lo que marca es un nivel de la fantasía. Y Freud, a mi gusto, discrimina varios niveles de la fantasía. Las fantasías primarias, las fantasías masturbatorias, preedípicas, y las fantasías realmente edípicas. Entonces, me parece que las fantasías primarias que vienen, según Freud, digamos, transgeneracionalmente, la pregunta es, bueno, ¿cómo las captamos? ¿Cómo las podemos aprender en la clínica? Y bueno, me parece que esta es quizá lo que recién Laura decía, hay que construir. Pero también se presentan como una escena en la transferencia. Y, por ejemplo, una escena de seducción, una escena primaria. Esto se actualiza en la transferencia y por eso me parece que pusimos lo que retorna en la transferencia. Pero no todo lo que retorna proviene de la misma dimensión. Y entonces me parece que retorna aquello que ha pasado por la represión secundaria y aquello que, como ustedes bien decían, ha quedado escindido. Lacan lo dice como significante 1, que en el aparato freudiano es una huella anémica que no ha accedido al preconsciente. Entonces, sí me parece que estas escenas que de alguna manera queremos captar o teorizar, tienen que ver, por un lado, con darle privilegio a algo que a mi gusto en la teoría no está bien destacado, que es el polo perceptual. ¿Y cuál es la incidencia del polo perceptual? Por ejemplo, en los ataques de pánico, ¿no? Es muy interesante cómo en los ataques de pánico hay una incidencia muy grande de un polo perceptual que es inconsciente en el sentido de la represión primaria o de una escisión primaria concomitante a la represión primaria. Entonces son voces, son imágenes, son huellas perceptuales. Y me parece que esto es muy interesante de cómo aparece escenificado en estos dos casos. Por supuesto que podemos decir cosas de los casos, pero me parece que no es nuestro objetivo, sino poder lograr una teorización de lo infantil retornando a la transferencia. Y lo otro que me parece que es interesante, que es también bien freudiano, es el tema de lo que no tiene simbolización o representación en Freud. Y es sexo y muerte, como bien se dijo. Pero hay un problema en la teoría freudiana, y es que dice que lo femenino no tiene representación, y Lacan va a decir no hay significante para lo femenino. Entonces, ¿es toda la sexualidad, son lo masculino y lo femenino lo que no tiene representación, o es lo femenino? Digo esto porque es un intríngulis en la teoría, que cada autor, digamos, da respuesta de distinta manera, pero que me parece que en Antonio se podría como ejemplificar, porque una de las preguntas que ustedes hicieron es si Antonio está en una posición masculina de, podríamos decir, de transición a la angustia de castración, o si está en posición femenina. Digo, esto es una pregunta que me parece que queda abierta según de qué lado de la teoría lo miremos, ¿no? En relación a todo lo que Freud, a partir del caso Dora, empieza a teorizar sobre lo femenino. Y el otro tema, muy chiquitito que quiero decir, es el tema de los sueños. Y los sueños, bueno, todos sabemos que trabajan con el polo perceptual, y ahí me parece que tienen también que ver con estos dos casos. Y la vez pasada en el grupo candidatos dije que el sueño tiene algo de excremencial, de exudado, porque el sueño, como el objeto perdido, es a pura pérdida.
no hay recuperación de lo soñado. Es decir, que es una producción que se va a perder indefectiblemente. Entonces, ¿qué es lo que representa el sueño del polo perceptual que nuevamente se va a perder? Esto me parece que son intríngulis de la teoría que no podemos resolverlos hoy, pero me parece que estos dos casos ponen en descubierto que la teoría no es un conjunto cerrado, que tiene respuestas cerradas para todos, sino que la clínica va a verificar qué respuesta podemos dar. Bueno, dejo aquí planteado y abramos el debate, ¿no? Sí, muy interesante esto de lo visto y del oído, ¿no? Que tiene que ver con ese polo perceptual que está en juego en relación a... Bueno, Mónica, Alicia, ¿alguna de ustedes quiere prender el micrófono, Mónica, por favor? Mónica. Digo, perdón, antes empecé leyendo, así que corresponde que Alicia ahora comience. Prende el micrófono, Alicia, Sí. por favor. Algunas de las preguntas, porque fueron varias, y algunas me acuerdo, pude tomar nota, otras no tanto. De hecho... Perdón, igual quería decirte algo, Alicia, las preguntas que trajimos, y creo que mis colegas están de acuerdo con nosotras, no son preguntas para que ustedes las respondan, sino que son para generar pero me vienen bien para generar el diálogo. Pero lo decía como para aclarar un poco en general gracias. Por qué se nos ocurrieron las preguntas, ¿no? Sí, así lo entiendo. Así lo entendí, pero como son posibilidades de iniciar este diálogo, a mí me pasa algo con la teoría y voy a ser lo más sincera posible. Cuando yo me encuentro con la clínica, todas las teorías vienen a mí y no las puedo identificar. La teoría la encuentro en cada palabra que me da mi paciente, con lo cual me cuesta un poco reconocerlo. Sí, distanciándome, estudiando la teoría, luego la aplico. Pero bueno, una pregunta, por ejemplo, que me formuló, creo que nos formuló, o fue a las dos, Claudia, fue la pregunta si ella veía, y me pareció muy pertinente, porque cambió la transferencia, el dispositivo con lo virtual. Y yo creo que acá entramos en la singularidad y en lo que cada uno va experimentando con respecto a esto, porque es una pregunta fundante. Claro, cada uno va a responder desde la experiencia propia y desde ahí va a ser mi respuesta. Yo he encontrado paradojalmente más intimidad desde mis pacientes, ¿no? Algo de esto donde Antonio relata esta escena, creo que a nivel que la misma situación, no sé, este mismo relato en presencia hubiera costado bastante más, sobre todo porque refleja algo muy profundo. Y fue extraordinario ver el te lo dije, te entrego este secreto. Así funcionamos, pero es de tanto en tanto. O sea, que me pareció en mi experiencia y en la de mis pacientes y demás, yo encuentro intimidad. Es decir, que facilita. Obviamente se deberá a distintas cuestiones, que hay más, no está la presencia, no está, en fin, esas cosas inexplicables que tiene el análisis. En el caso, en la situación esta, a veces me cuesta decir caso, sino material, porque después de todo, en la situación esta que les relaté, donde hice el reordenamiento a través del sueño, que cómo se vino a mi cabeza el sueño cuando él me va contando esto, fue primero porque le doy muchísima importancia al sueño como anticipación de algo, como que va a hablarme de algo. En el sueño que relata donde pierde sus genitales y se encuentra frente a esta persona con cual su tesis va a rendir su tesis, que realmente es algo esencial en su vida y que posibilitará un ascenso importante,
Pero él va a hablar y creo que es un sueño dividido en dos partes, pero es la misma escena. En una siente que se le caen los genitales y en otra, voz reemplazo de genitales, no puede hablar. O sea que evidentemente marca una diferencia, una esencia que se mantiene en ambas situaciones. ¿Por qué lo puntualicé? Porque acto seguido aparece, por eso el sueño relatado primero, la foto. La foto que da testimonio, un elemento que antes no lo teníamos y que ahora lo vemos muchísimo en nuestros materiales clínicos. La foto donde aparece el corte y la sutura, quizás es el mismo dedo que él otorga a esta mujer ante la demanda de ella. Lo primero que pensé, como bien dijeron, es la masturbación anal. Sí, la masturbación anal podría significar una escena fija de su mujer, pero yo la palabra que tengo y quien me está relatando esto es Antonio. O sea que es su palabra con la cual yo cuento. No sería la masturbación de él, sino de su partener, en este caso de Julie. Entonces, él satisface algo que aparece a manera como focalizada, eso solo. Y esto que dicen, creo que lo postuló Adriana y que me resulta muy pertinente, ¿es algo de otorgarle algo de esto al analista? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque considero que en el te lo dije hay un te lo doy. Es algo que te estoy dando para facilitártelo a vos. Se me ocurrió relacionarlo a esto con el pene imaginario de la madre, que es lo que postula Leclerc y que digamos, es un postulado freudiano, ¿no? En el fetichismo. Pero que me encantó esto porque es algo que nunca existió y sin embargo casi virtualmente te lo estoy ofreciendo. Te estoy completando. Eso es lo que quizás vos estás deseando, que yo te dé un sueño, que yo te otorgue un goce máximo infinito, pero que así como empieza, termina. Es de vez en cuando. No se repite asiduamente. Bueno, algunas de las preguntas. Otras, no sé si continuar, si quiere continuar Mónica, si quieren seguir el intercambio, pero se me ocurría también esto de si de presta, que yo como el prestar mi aparato psíquico, me gustó mucho eso. Sí, hay es como un prestar un aparato psíquico, porque el sueño no es relatado en ese momento, es en otra sesión anterior. Entonces, sí, el analista presta en este momento, al venir al sueño a su memoria, presta su aparato psíquico en un interjuego que va uniendo a los dos. Por ahora esto, bueno, seguir a Mónica y responderé después las otras preguntas. Bueno, vamos a hacer así, pasamos ahora a Mónica y después vamos a pasar al público a ver qué vuelta hay en relación al público, ¿sí? Bueno, quería agradecer los comentarios que hicieron, que son muy estimulantes para poder seguir pensando nuestra práctica clínica. En primer lugar, a mí me interesa como destacar que hay cierta diferencia entre recuerdo y vivencia, digamos. Yo considero que lo que Marisa trae no es un recuerdo, sino que comienza a escenificar una vivencia traumática, digamos, posibilitada. Y esto para mí también es un punto a atender, que está posibilitada, por un lado, por una marca en el rostro del analista, pero sobre todo por un trabajo previo. Por un trabajo previo y subterráneo que ha tocado lo inconsciente, porque sin ese trabajo previo subterráneo, la marca en el ojo no hubiese tenido ningún sentido para la paciente, pero sí le permitió escenificar, ¿no es cierto?, ese drama mudo e invisible, porque ese era un drama mudo, invisible, y la transferencia le permitió cobrar figurabilidad, ¿no? ¿A través de qué? Digamos, a través de hacerle sentir y vivenciar al analista,
todo lo que ella sentía en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Ocurrió algo magnífico. Es una experiencia que para todo analista que es magnífica. ¿Por qué? Porque en vivo y en directo esa cápsula, ese encapsulamiento traumático se rompió. Esa carpeta que traía con solapa era como esa cápsula que se abre. ¿Y qué aparece en esa cápsula? Aparece una foto a color, que es una imagen que ella tiene guardada en su inconsciente. Aparece el afecto, aparece el sentimiento y sobre todo el terror y lo siniestro, porque esto fue siniestro. Yo, la verdad que me imaginaba que estaba delante de una niña en ese momento de 2 años, pues esto pasó hace muchísimos años, y yo veía una niña y pensaba en los ruidos, la ambulancia, en esa niña de 2 años, los ajenos, la separación de los padres en ese momento, una madre muerta. Yo decía, esto es imposible de procesar. En este punto, por eso yo tomé en este punto el concepto de trauma puro de los Baran-Geimond, que me pareció un trauma importante. Y sobre todo, a mí me gustaría también poner en tensión la represión y la escisión, porque sí, para mí es un trauma encapsulado, escindido, respondiendo a la pregunta de si es una paciente esquizoide, no, de ninguna manera. Hay desarrollos muy interesantes de Tasting. Tasting habla de la cápsula autística en pacientes neuróticos. Es buenísimo poder recordarlo para todos. Ella habla de una parte del yo también encapsulada, sobrecogida de terror. Una chica que vivió un terror y lo tuvo que encapsular para poder sobrevivir. La tuvimos a Yolanda Gampel en este simposio, que fue muy importante porque ella había trabajado así tantísimos años. Ella trabajó los traumas encapsulados en el cuerpo y en el alma. Eso del trauma encapsulado en el cuerpo, muchas pacientes anoréxicas en su cuerpo cobra figuralidad un abuso infantil, por ejemplo, porque está encapsulado en el cuerpo. De manera que, y por último, para poder realmente hacer la diferencia entre escisión y voy a ser breve y represión, me gusta mucho, yo hace 20 años conceptualicé el retorno de lo escindido, me gusta mucho cómo lo trabaja Green a esto, porque él dice de que hay un retorno, a diferencia del retorno de lo reprimido, existe el retorno de los elementos segregados, que se acompañan de agonías privativas, de desamparo. Yo sumo el sentimiento de lo siniestro y sobre todo lo que considero que es esta vivencia tomando a vivo, el terror sin nombre, que el analista tendrá que poder, a través de su función de reverie, procesar y tramitar el dolor que en ese momento sintió. Pero como también dijo Laura, que me pareció muy interesante, y creo que lo dijeron todas también, es el tema del temor en vivo y en directo de perder al analista, mamá. Había en ese momento, bueno, dejo acá y gracias. Bueno, muy interesante, Mónica, gracias. Juan Pineta, tenemos del público alguna resonancia. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no? Escuchamos bien, sí. Bueno, les cuento en principio que tenemos en esta actividad tecnológica psicoanalítica ampliada más de 110 personas que están pudiendo disfrutar de esta elaboración científica, de este colectivo de trabajo, un trabajo realizado con muchos meses, de horas, de todos ustedes. Así que, bueno, una alegría por esa posible participación de muchísima gente de muchos lugares. Pancho Berrini, Jorge Catelli, Estela Gorris, Carmen Adán de Bahía Blanca, María Rosa Giachetti, Carolina Coronel desde Sinaloa, México, Patricia Di Pino, Pablo Cardoso desde Costa Rica,
y muchos otros lugares, bueno, en principio mandan felicitaciones y están muy contentos con el material, los materiales que se han puesto en discusión para abordarlos desde este intercambio teórico. Hay una intervención que realiza nuestro colega Adrián Auspach, es una intervención que se las voy a leer y después paso a la mesa de ustedes, así pueden continuar. Adrián Auspach dice: pienso que el mostrar la foto de la prueba lo pone entre comillas, el dedo cortado, muestra cómo retorna lo infantil en la transferencia. 2 puntos. Hay un cambio de posición de pasivo a activo como intento de elaboración del trauma y tal vez también un no intento de elaboración al faltar a su sesión. Creo que fue claro, ¿no? Si no, la repito. Fue claro, estuvo claro. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Lo A ver si entendí. surgió alguna. Bueno, por ahora esto, si hay más preguntas que seguramente los oyentes en Facebook realizan, yo aviso y volvemos a ustedes. Perfecto. Muy bien. Laura, habías pedido la palabra. Prende el micrófono, por favor. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Se me fueron armando mientras iba escuchando. Primero que nada, con respecto a lo que traía Mónica de la escisión o de la disociación en pacientes neuróticos, estoy totalmente de acuerdo. No me refería no me refería a una esquizoidía, pero sí que quizás podríamos, siguiendo, digamos, lo que veníamos desarrollando de la teoría de Winnicott, hablar de cierto grado de disociación o de escisión. Pero me parece interesante, Mónica, cómo lo que vos tomás y hablas de la escisión o de la disociación en pacientes neuróticos, que creo que ahí es donde podríamos amalgamar un poco las dos teorías o digamos, sacarlas un poco de la tensión en la que nos quedaron. Después otra cosa quería decir con respecto al paciente Antonio, y ya en otro nivel, quizás hablar un poco de su masculinidad. Y me pregunto si no se habrá habido el dedo, mostrarle al analista su dedo cosido, herido, o su cuerpo dañado, justamente ese dedo que es el objeto del goce o de su mujer, aparentemente, ¿no? No sabemos bien, pero digo, y habla de eso, y después la analista recuerda el sueño de los genitales caídos, y él pierde la voz frente a otro hombre, que me parece, digo, que cuando va a defender su lugar de hombre o su lugar profesional, pierde la voz. Anteriormente se le cayeron los genitales y después trae un cuento en el que le dice al analista: yo te dije, no únicamente goza cuando la penetro con el dedo, no la penetra con el pene. Me parece que algo de esto también lo interpela a este paciente, quizás en su fusión, en su masculinidad. Pregunto. Por ahora dejo acá. Gracias. Bien, Laura. Claudia, ¿querías intervenir? En el micrófono. Sí, como dicen las colegas, uno va pensando. No, yo me quedé con la cuestión de la transferencia, porque sé que esto no es una supervisión y lo que me interesa es la otra escena que se arma entre nosotras, que es la escena y la mirada, la transferencia, la contratransferencia en la virtualidad. A mí me parece, me quedé pensando, ya que Alicia generosamente tomó mi pregunta, yo ya sé que es desde lo individual y el caso por caso, pero yo digo, como bien decía Mónica, cuando uno está en la sesión en el consultorio, a mí me ha pasado y estoy embarazada, cuando el paciente se da cuenta que estoy embarazada, a los 8 meses, ponele, yo estoy trayendo algo a la sesión, se comprende, a la transferencia. Entonces, en la virtualidad, y lo digo porque es muy actual y vino para quedarse,
hay partes del cuerpo que no se ven. Está la escucha, la mirada, algunos no usan el video, la video, y entonces no sé esto que pasó con Mónica, la cara dañada, si se ve, por ahí por Zoom se ve mejor, pero en el celular es muy chiquito. ¿Qué pasa con esta transferencia contra transferencia en lo virtual? Para mí hay un cambio, y es como dijo Alicia también, el paciente frente a frente lo hubiese dicho. O sea, es un tema para pensar lo que nos está pasando ahora, de si ahora hay más es como un diván. ¿Se entiende lo que pregunto? Ujú. Sí, sí, se entiende. Mirta, prende el micrófono. Bueno, muy interesante cómo se está dando el debate. Una de las cosas que se me ocurrían, primero, es que todos tenemos huellas aseriales. Llamo huellas aseriales a aquellas que no tienen ligadura. ¿Dónde quedan? ¿Cómo quedan? Bueno, como no tienen acceso, no tienen ligadura, no tienen representación, entonces, bueno, es como si quedasen en un espacio virtual, en un aparato virtual. Pero justamente me parece que cuando aparecen en la transferencia, es ahí, son momentos privilegiados. Y sí me parece que son puntos de inflexión en el análisis, en el proceso analítico. Es decir, hay algo que se está acercando a la ligadura, a la simbolización. Entonces, y creo que también se va modificando la significación traumática, ¿no? Esto coagulado, este coágulo, podríamos decir encapsulado, se va abriendo y de a poquito va modificando su significación traumática y tiene la posibilidad, ¿no?, contingente de acceder a alguna otra significación para ese sujeto. Me parece eso que justamente es lo que estamos tratando como de decir, ¿no? Y sobre todo este punto de inflexión, porque en los dos casos yo creo que lo que ocurre es una modificación tanto de la posición del sujeto como del analista, por lo tanto un punto de inflexión en la cura. Y quería retomar la pregunta de Adrián Auerbach, porque me parece que está en consonancia con lo que yo decía antes y con lo que ahora traía Laura, y es cómo conceptualizamos la posición masculina y la posición femenina. Si ustedes recuerdan, cuando Freud empieza a hablar de la sexualidad femenina, lo hace en términos de pasividad-actividad. Ese es el primer acercamiento de Freud a lo que sería una diferencia. Después aparece fálico castrado, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos también un punto de germen en esto que yo decía, en esta pregunta, ¿en qué posición está, por ejemplo, Antonio? Sí, en posición masculina o en posición femenina. Y me parece que ahí está vacilante, vacila. Puede ser que en el momento de que muestra el dedo intenta un intento activo masculino fálico y después, como decía Laura, ante otro hombre, nuevamente se vuelve a pasivizar y se feminiza en términos freudianos. Entonces, sí me parece que hay una vacilación subjetiva que ojalá llegue a un cambio de posición en su fantasmática. Eso no lo sabemos, pero que hay Freud en El hombre de los lobos, que es muy semejante a esto, dice, está transitando a la castración. Es este tránsito en donde se produce una vacilación subjetiva y puede haber hacia un lado o hacia el otro esa vacilación. Entonces, sí me parece que este caso nos trae esta posibilidad de pensar también la posición femenina en un varón, ¿no? Cómo vacila, y en el caso de Mónica,
digamos, el tránsito hacia la ligadura, lo diría de esa manera, ¿no? Como esto es hendido, para mí es por supuesto, predípico, pre-represión secundaria. ¿Cómo intenta acceder a una simbolización? Ahí me parece que todo esto que Winnicott trae del holding, ahí me parece que es relevante, ¿no? Porque un analista puede huir fóbicamente ante esa escena, digamos, siniestra, y otro otorga holding. Ahí me parece que también está la posición del analista en juego, ¿no? Y la angustia del analista incluso. Bueno, bueno, gracias Mirta. Apaga el micrófono, por favor. Tenemos una intervención acá de Adriana y después pasamos al Facebook porque parece que han aparecido más preguntas que puede ser interesante que las podamos intercambiar. Adriana. Yo quería volver un poco al tema de la transferencia que está circulando entre nosotros y pensar, ¿no? Largar esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una transferencia presencial y una virtual? Porque en estos dos casos que tenemos, el caso de Mónica, la transferencia es presencial, hace muchos años ella está diciendo que ocurre, ¿no? Que ha ocurrido esto. Y en el caso de Alicia es virtual. Yo me pregunto, ¿qué pasa con los sentidos en las transferencias virtuales? ¿Qué pasa cuando solamente está o la vista o el oído? No está el olfato, no está la presencia, no está el movimiento. Y como decía Claudia, en muchos casos, yo he hablado con colegas nuestros y todos, muchísimos atienden solamente telefónicamente, o sea, ni siquiera está la imagen, ¿no? Eso por un lado. Quería hacer otro comentario con respecto a Antonio, el paciente de Alicia, que sí, me parece que hay una ambivalencia terrible entre lo pasivo y lo activo, entre lo femenino y lo masculino, y cómo esta ambivalencia se va desarrollando y se va mostrando en distintos casos. Por un lado, en te lo dije y te lo doy, que hizo referencia a Alicia, ¿no? Como prestándole también de alguna manera su falo que en sus sueños se le cae, ¿no? Y que no lo tiene, o que lo tiene herido en la muestra de la foto del dedo. Y lo último que quería decir es con respecto a la paciente de Mónica, y esto que estaban discutiendo, si era escindido, si era encapsulado. No, a mí traigo este concepto, me acordé de este concepto del inconsciente no reprimido, o sea, que nunca pasó por la represión. Es como si fuera puro ello, que de alguna manera después sale en esta transferencia de la cual Mónica estaba hablando, que era una transferencia que llevó su tiempo, ¿no? Que como dice Winnicott, las transferencias tienen que desplegarse y esperar, y él mismo habla en uno de sus últimos escritos, básicamente en El miedo al derrumbe, que cuando él comenzó a analizar a las personas, ojalá hubiese sido capaz de esperar que la transferencia se desarrollara y se desplegara sola. Bueno, por el momento eso, nada más comentarios. Gracias, Adriana. Qué interesante esto último que decís, ¿no? Lo de dar el tiempo que la transferencia se instale. Un comentario, una puntuación nada más, ¿no? En esta dimensión del ida y vuelta de lo presencial a lo virtual, tenemos dos materiales con lo presencial y una inquietud con lo virtual, ¿no? Que nos interroga todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Agregaría a tu pregunta, Claudia, de lo que vos traías, Adriana, ¿qué pasa con los pacientes que inician análisis en lo virtual? Entonces, bueno, la pregunta de un paciente es, ¿cuándo te voy a conocer? Me pregunta, ¿no? Entonces, ahí queda abierto eso, ¿no? ¿Qué es conocer al analista? Bueno, Juan, pasamos a las preguntas del Facebook. Bueno. Hay que dar tiempo, ¿no? Para que se produzca elaboración de preguntas también. Bueno, hay 5 intervenciones, mucha más gente que felicita de distintos lugares, de la Ciudad de México también. Bueno, voy a pasar a leerlas. Me dicen, por favor, si no me entienden, las vuelvo a leer para que sea más claro.
Mariana Strin, una pregunta para Alicia García Pena. Nombraste el sueño como anticipatorio del corte del dedo. Punto. ¿Podrás ampliar algo más sobre esto? Porque también te he escuchado la comprensión en otros materiales del sueño como elemento probatorio y confirmación de lo trabajado. ¿Quedó clara la pregunta, Alicia? Bueno, seguimos con otras preguntas, las leemos todas y después cada uno va retomando. Perfecto. Las leo despacio así las metabolizan. Patricia Katz dice, cuando Mirta habló del sueño como una pura pérdida, me confunde. Se refiere a Mirta Goldstein. Creo que Alicia lo toma como una puerta de entrada, la autopista, a la posibilidad de profundización en la comprensión del inconsciente del paciente. Bien. Paso a la siguiente. Pancho Guerrini. Él dice, escisión, trauma puro, duelos enquistados en el cuerpo y en la psiquis habrán de jugar en la transferencia y en la contratransferencia, por lo cual se elaborará en el análisis del analista para elaborar en la escena transferencial, como posibilidad de elaboración de construcciones propuestas. ¿Claro o vuelvo a leer? No hay, es un planteo más que una pregunta. Planteo. Leticia Mascardi dice, prestar el aparato psíquico del analista, ¿está presente en el momento que Alicia recuerda el sueño? Es una pregunta. Después, bueno, lo último es un comentario de Maru Peralta de México, muy interesante todo lo que exponen, y la pregunta sobre la forma en que se efectúa el trabajo analítico en línea, me parece que es algo para seguir pensándolo. Pablo Cardoso aporta que sea por teléfono o pantalla, en los sentidos solo decodifican cómo se expresa lo inconsciente en este acto analítico. A ver, lo voy a volver a leer. Aporto que sea por teléfono o pantalla, los sentidos, hay 5. Solo decodificar cómo se expresa lo inconsciente en este o ese acto analítico. Bueno. Bueno, cualquier cosa, si la puede emplear mejor la pregunta o su intervención, sí, capaz que la puede reformular y la puede reformular mejor porque no se entiende muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, ¿quién? ¿Alicia? Bueno, fueron algunas preguntas, vamos a ir de las que recuerdo, ¿no? A mí, creo que Mirta respondió la de Adrián, y la de Adrián me interesó muchísimo porque él habló de una, creo, no me acuerdo muy bien cómo fue la pregunta, pero por un lado de un intento de reparación y por otro lado como la anulación a través de la ausencia de sesión. Me parece muy interesante eso, porque muy importante, porque por un lado parecería suturado y por otro lado la ausencia de reparación retorna como real esa situación de caída de genitales. Me pareció muy bueno esto. No sé si lo expliqué bien, pero es lo que recuerdo de su pregunta. Con respecto a lo que yo considero, pregunta creo que fue, si no me equivoco, de el valor que yo puedo dar a los sueños, me parece que fue de Mariana Estrino. Sí, personalmente les voy a dar una respuesta a mi trabajo personal. Considero siempre el sueño y como una cierta anticipación a los hechos que pueden suceder. En este caso, cuando el sueño fue contado antes y después parecería que el sueño ya nos estuviera anticipando, no parecería, creo que el sueño de pérdida de genitales, pérdida de voz, donde se ve escenificada la castración y como bien dijeron ante un hombre, ¿no? Donde se lo ve a él disminuido, imposibilitado, ya está anticipando ese corte que después viene suturado, es decir, en un intento de reparación, pero establecido desde la situación real y desde la foto. Para mí el sueño sí tiene un valor anticipatorio de aquello que puede
continuar después. Parte respondo a esta pregunta. Había otras que no las recuerdo en este momento, no me viene porque bueno, tomé nota de algunas, sino seguimos con otra sí, persona sí. Y después volvemos. Y como viene en la temática del sueño y fue dirigida a ambas el tema de la pregunta del sueño, Mirta, ¿tenés algo para decir en respecto de eso? Sí, voy a contestar estas dos preguntas rápidamente, lo más brevemente que pueda, si doy lugar a las demás. A mí me parece que depende del momento, pero del tiempo, podríamos decir, lógico de la cura, cómo aparece el sueño, pero sí podríamos decir que en general los sueños son anticipatorios, son confirmatorios, porque son elaborativos. Entonces, en cada sueño uno podría decir, hay un poco de todo. Entonces, en ese sentido, está la escucha del analista para discriminar qué es lo que hay que privilegiar también en cada momento de ese análisis, ¿no? Privilegiar no en un sentido de darle privilegios, sino qué es lo que aparece como núcleo más importante en ese momento de la transferencia también. Y además con la concepción de que no se puede interpretar todo en un mismo momento, entonces hay que dejar ir, digamos, alguna cosa. Pero hay una pregunta de Patricia que sí quiero responder, porque es algo que yo estoy pensando y que posiblemente lo dije rápidamente y no lo terminé de elaborar. Entonces hay anticipación, hay elaboración, hay confirmación. Pero hay una faz real del sueño. O sea, hay una faz imaginaria, una faz simbólica y hay una faz real. Todo sueño es un duelo, porque tiene la estructura del objeto perdido también, en esa faz real, de la cosa freudiana. ¿En qué sentido? Se va, no lo vamos a recuperar, aunque soñemos el mismo sueño, no será el mismo, y además lo vamos a olvidar. Entonces, si hay algo que el sueño privilegia, es la pérdida. En ese sentido, pienso que cada sueño tiene una faz de imposible de interpretar, de imposible de ser dicho, y una faz de castración también. En tanto, la separación del objeto es una de las fases de la castración. Entonces, me parece que cuando alguien viene y dice, ayer un paciente decía, soñé tanto y ni siquiera llegué a escribirlo, ¿no? Quería escribirlo y no pude. Ahí en ese momento algo está duelando, y está duelando algo de su propio cuerpo y de su propia mente, para decirlo de esa manera. Es algo que se expulsa, que queda expulsado de su interioridad y que va a ser irrecuperable. En ese sentido decía, no que todo el sueño es a pura pérdida, sino que hay una parte real del sueño que es a pura pérdida y que es un duelo. Vamos a volver a soñar. Y yo qué sé, y si me olvido todos los sueños, si el inconsciente se cierra y no vuelvo a recordar. Bueno, digo, esto es algo que no sé si se tiene en cuenta muchas veces cuando se habla del sueño. Bueno, dejo aquí. Sí, gracias, apaga el micrófono. Y el otro día también se hablaba ¿te acordás, Mirta, del sueño como una asociación? Bueno. Mónica. Pedí la palabra porque me interesó mucho una pregunta que hizo Cristian Lopardo, que estaba leyendo acá en el Facebook, que dice, ¿hay transferencias que no sean virtuales? Pareció, la verdad, una pregunta para recuperar en relación a esto que nos convoca, que es el tema del dispositivo virtual, ¿no es cierto? Porque yo la verdad que, como se dijo en la mesa, caso por caso, pero hoy
digamos, para mí, todo lo que está pasando con el dispositivo virtual hay que poder someterlo a una investigación. No podemos hoy decir, hoy estamos en el nivel experiencial. Todavía a mí, yo no podría teorizar respecto hoy al dispositivo virtual, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, me gustó lo que decía Claudia, bueno, que se ve la mitad del cuerpo, no se ve el cuerpo entero. Entonces, ella decía, bueno, ¿y los embarazos? ¿Qué pasa con los embarazos? Bueno, yo hace tiempo que no estoy embarazada, obviamente, pero me acuerdo cuando estuve embarazada, que tuve pacientes que le tuve que comunicar el embarazo y estaban en vivo y en directo. Entonces, esta pregunta, tenía una panza de 8 meses y, no, o sea, y les juro que no es que no se me notaba, se me notaba. Entonces, esta pregunta de Cristian Lopardo, yo la verdad que la retomo porque es así. Hay transferencias que no sean virtuales, incluso en lo presencial, punto 1. Punto 2. Hay una persona que habló en el público también, preguntó si el analista se presta, digamos, evocando en ese momento el sueño, ¿no? En relación al material de Alicia, digamos, o sea, yo creo que sí, no es un tema de evocación, o sea, es un tema de que en ese momento, como uno presta su inconsciente como caja de resonancia y se produce una comunicación de inconsciente a inconsciente, en ese momento uno evoca no solamente un sueño, puede evocar una asociación, puede evocar una película, evoca cosas. Entonces, eso es lo que presta el analista. De esta manera no presta su persona, está prestando su aparato psíquico, su modo de tramitación. Bueno, de manera que, bueno, quería responder estas preguntas y terminar con, no me acuerdo o sea, de la importancia del análisis por una de las intervenciones. O sea, digamos, es muy importante el análisis del analista. Obviamente, creo que solamente podemos procesar estos efectos contratransferenciales y poder discriminar lo que está pasando entre el paciente y lo que yo siento solamente en un espacio analítico. Por eso es tan importante para nuestra formación el espacio analítico y el autoanálisis. Gracias por todas las intervenciones. Bueno, gracias, Mónica. Apaga tu micrófono, por favor. Ay, sí, me llamo al silencio. Laura, después Alicia, sé que querés responderle algo a Mirta, así que bueno, primero vamos a darle la palabra a Laura. Bueno, no, sigo, ¿no? Así como un poco pensando y asociando libremente y trayendo algunas cosas de las que fui escuchando, y pensaba un poco en Antonio, ¿no? Y después de tanto trabajar con Mirta y de estar tan acostumbrada a escucharla, se me ocurrió dar vuelta un poco las cosas, ¿no? Como suele decir Mirta. Y se me ocurrió un poco dar vuelta la secuencia que cuenta Alicia, ¿no? Entonces yo empezaría por la asociación, seguida por el sueño, seguida por el dedo roto, que en realidad Alicia lo cuenta al revés, cuenta el dedo cosido, lo que ella recuerda en el sueño, digamos, en el relato del trabajo viene así, digamos, tomémoslo así, ¿no? Como Alicia lo trae. Entonces estaba pensando un poco en eso, ¿no? En cómo vino dar vuelta a la secuencia y pensar un poco si él faltó a sesión. Y yo diría que él no faltó a sesión, que él estuvo, que él le mostró a su analista en sesión su herida, lo que le pasaba, su padecer, si es encuadre, si no es encuadre, si es digo, eso ya pasaría para otro, pero me parece interesante pensar esto como Antonio no faltó a sesión, estuvo, le mostró a su analista su dedo o su falo o como, digamos, o todos los equivalentes que le podamos encontrar en sesión, nada más. Apago el micrófono, me llamo silencio.
Escúchame, Laura, qué interesante esto que traes, porque subvertir esta lógica, habla de la lógica del inconsciente, en esta dimensión de retroacción, donde no qué importa la secuencia cronológica, sino que a esto creo que Lacan habla, entre otras cosas, de la construcción del caso. Lo que acabas de hacer tiene que ver con esa dimensión, ¿no? De subvertir la lógica cronológica e ir a la lógica inconsciente del paciente, ¿no? Me parece que una muy buena puntuación. Alice, tu micrófono. Sí, gracias. En principio lo que quería decir no es responderle a Mito, no, yo estoy de acuerdo con esto, sino simplemente ver cómo a mí me parecen los sueños. Yo lo que considero es que los sueños mantienen una estructura continua, dicho de diferentes maneras y de diferentes formas, expresiones, escenas, pero es para mí un desafío encontrar en una secuencia de sueños un mismo núcleo estructurante, que es lo que estaría como en la base del padecimiento. Es un desafío que me propongo en cada supervisión clínica, en cada situación que realizo. Ver el mismo. Y cuando hay una modificación de estructura, cuando algo de esto se mueve, aparece el cambio generalmente en los sueños, desde mi experiencia clínica, ¿no? Con respecto a esto, quería decir también algo. Sí, hay diferencia entre la transferencia virtual y la transferencia transferencial. Yo diría, es transferencia, cómo viene, cómo está, cómo se presenta, cómo lo tenemos ante nosotros, es lo que, cómo se expresa. Puede que no se vea el cuerpo, se escucha la voz, se recuperan cosas, pero así es como se expresa y como llegamos a encontrar un feedback. No sé si hay diferencia, posiblemente sí. Descriptivamente sí. Internamente pienso que lo esencial se mantiene. Eso es, bueno, pero gracias por las preguntas. Gracias, Alicia. El micrófono. Les quiero contar que ya estamos sobre la hora. Queda un solo minuto, y la verdad que se nos pasó volando y fue un diálogo realmente fluido y muy interesante. Me gustaría escuchar por lo menos una última ronda de algunas. ¿Quieren decir algo más para concluir? Claudia, Adriana. Sí, yo quería decir primero, quería agradecerle de nuevo a Mónica y a Alicia por estos casos tan interesantes, que los estuvimos viendo y analizando, y sin embargo siempre salen cosas nuevas y podríamos seguir hablando de esto un montón. Y después quería hacer un comentario con esto de la transferencia, de lo que estamos hablando, porque en el fondo nuestro análisis es análisis en transferencia, que estos nuevos tiempos, de lo que hablamos de lo virtual o de lo no presencial, me estaba acordando de casos fuera de la estructura del consultorio común, qué sé yo, el caso de Caterina, que tanto lo hablamos durante este año, el caso de Little Hans, de Juanito, donde Freud hace todo un análisis de un caso prácticamente sin ver a su paciente, ¿no? Entonces digo, tanto lo virtual como lo presencial nos enfrentan con distintas formas de transferencia, pero en el fondo queda algo que es individual, que es un analista en singular con un paciente en singular y con un campo que los une en una transferencia y en una contratransferencia. Bueno, muchas gracias y le dejo la palabra. Gracias a vos. Gracias a vos. Claudia, ¿vos querías decir algo? Prende el micrófono, por favor. Ahí No, sí. me quedé pensando que fue muy fructífero este mediodía y todo el simposio es realmente muy convocante, y que realmente algo muy bueno de este simposio es que uno puede volver a escuchar o escuchar por primera vez tranquilo a la noche las ponencias que uno por el trabajo se perdió. Lo virtual nos ayuda a la formación. Y Exacto. esto es algo muy reconfortante. A mí parezco a la noche, me pongo los auriculares y empiezo a ver todo lo que no vi. Con los pacientes eso es como si uno pensara
¿no? En los pacientes después, que Freud decía atención flotante, bueno, yo creo que eso estaba pensando. Así que bueno, fue muy placentero compartir este momento con ustedes. Gracias, Claudia. En relación a eso que traes, sé por Juan que hay más preguntas, hay más intervenciones. Creo que la oportunidad de volver a reescuchar y a releer las preguntas les da la oportunidad a todos aquellos que están en esta mesa poder volver a ello. Mirta, ¿colectivizamos o no colectivizamos? Vos que... Colectivizamos. Bueno, muchísimas gracias a todas. Gracias, Juan, por tu colaboración, y nos estamos viendo. Gracias.